Un cordial saludo, en primera instancia agradecimiento a nuestros anfitriones y a quienes tuvieron la posibilidad de organizar el foro por la invitación que nos adelantaron al Ministerio. Un especial saludo para mis compañeros panelistas que representan al Congreso de la República, al doctor Didier Burgos y a los demás representantes a la Cámara que nos acompañan, al doctor Jorge Iván Palacio, que representa a la Corte Constitucional en este foro y nos da líneas sobre los postulados que fueron tenidos en cuenta a través de la sentencia C313 de 2014, en donde se analizó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, a los representantes de la EPS Sura, al doctor Gabriel Mesa y al doctor Leopoldo Giraldo, representante del Hospital General de Medellín. Antes de entrar a revisar las cinco preguntas o los cinco interrogantes particulares que se nos plantearon para el presente foro, quisiera contarles un poco sobre los antecedentes que esta iniciativa tuvo y el trámite que se adelantó de la misma en el Congreso de la República. En el segundo periodo de sesiones de la legislatura 2012-2013, fueron presentados dos proyectos de ley, uno correspondiente al proyecto de ley estatutaria, que fue numerado con el 209 Cámara 267 Senado, y por otra parte un proyecto de ley ordinario que fue numerado con el 210 de la Cámara, del Senado, perdón. Estos dos proyectos de ley fueron presentados para ser debatidos durante el periodo de marzo a junio del 2013, y particularmente en lo relacionado con el proyecto de ley estatutaria teníamos dos grandes retos. El primero era la participación y la socialización de la iniciativa, y el segundo era el darle un trámite expedito, toda vez que por disposición constitucional las leyes estatutarias solo pueden ser tramitadas en una única legislatura. De allí que esta iniciativa, además de haber sido presentada directamente por el señor Presidente de la República, tuviera un mensaje de urgencia que permitió que sesionaran en forma conjuntas las comisiones primeras constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, y las plenarias adelantaran unos debates en forma paralela para aprobar la iniciativa. La ley ordinaria, por agotamiento de trámite durante dos legislaturas, tuvo que ser archivada, y esta ley estatutaria fue aprobada por las plenarias de Senado y Cámara el 20 de junio del 2013. Posterior a esto, se remite a la Corte Constitucional para una revisión previa, con lo cual tuvimos ya un comunicado de prensa que fue publicado el 29 de mayo del presente año, en donde la Corte Constitucional nos señala el resultado de su estudio, declara exequible la ley y adelanta análisis particulares de algunos de los artículos en los cuales señala inexequibilidades particulares y modulaciones en otros artículos. Estamos al pendiente de que la sentencia sea publicada en forma completa y posterior a eso se tramitará por la Presidencia de la República la respectiva sanción de la iniciativa. Con fundamento en ese comunicado de prensa, ahora sí adelantemos un análisis de las diferentes preguntas que se nos han planteado para el presente foro. La primera de ellas nos hace referencia a la compatibilidad del sistema actual de salud, de la normatividad ordinaria del sistema de salud, con el contenido de esta ley estatutaria. Y nos señala que si efectivamente el actual sistema de salud garantiza el goce efectivo del derecho de acuerdo a los postulados de la ley estatutaria. Y frente al interrogante yo creo que es importante señalar que no puede haber una respuesta absoluta ni categórica en forma afirmativa o en forma negativa. Considero que la ley estatutaria en sí misma no agota todo el contenido de lo que se interpreta por el derecho fundamental, ya que en ella misma se contempla particularmente que la tutela podrá ser un mecanismo de acceso y podrá hacerse uso de la misma con el fin de, en casos particulares, adelantar la revisión sobre el alcance del derecho fundamental a la salud. De igual forma, el artículo 115 de del referido proyecto de ley, en el cual se hace referencia a las exclusiones, señala
que a pesar de que va a existir este mecanismo de exclusiones y que tienen que haber unos actos administrativos en donde se plasmen particularmente esas exclusiones, no se puede cerrar este mecanismo a que se hagan unas revisiones en casos particulares, por lo cual la ley estatutaria o el proyecto de ley estatutario en sí misma no agota el contenido del derecho fundamental a la salud. Con todo lo anterior, debemos señalar que uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa legislativa que terminó con la aprobación del proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud era articular o cerrar las brechas existentes en la materia, toda vez que teníamos dos líneas que habían crecido en forma separada y se habían desarrollado en forma separada. De una parte teníamos la línea del sistema de salud, que ha sido regulado por leyes ordinarias, concentrándose particularmente como en un desarrollo de un conjunto de normas financieras y administrativas para gestionar la prestación de servicios, y de otro lado teníamos el desarrollo jurisprudencial que se había dado al derecho fundamental a la salud, el cual se enfocaba en casos particulares y en muchas ocasiones llevaba a la protección desigual de los usuarios en la práctica. En dicho contexto, lo que busca esta ley estatutaria es traer todo ese desarrollo jurisprudencial y cerrar precisamente, como les había referenciado, las brechas, haciéndolo compatible con los postulados del sistema. Este cierre de estas brechas implica necesariamente la existencia de tensiones en el sistema que tendrán que ser amparadas o tendrán que ser cubiertas a través del tiempo y a través de diferentes mecanismos para hacer efectivo este derecho fundamental a la salud y hacerlo compatible con el sistema propiamente dicho. La ley estatutaria establece que pueden ser de diferente índole y de diferente tipo esta serie de mecanismos. En algunos casos lo limita a la existencia de una ley de carácter ordinario en el cual tiene que desarrollarse. En otros casos lo faculta a través de reglamentación, ya sea por vía de decretos o por vía de resoluciones del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya ha empezado a adelantar todas las gestiones que considera pertinentes para el cierre de estas brechas. Ejemplo de estas iniciativas que en la actualidad adelanta el Ministerio son particularmente los cambios en el mecanismo de afiliación. En la actualidad trabajamos en un proyecto de decreto que cambia estructuralmente el modelo de afiliación, donde las personas ya no se afiliarán a un régimen, sino donde las personas se afiliarían específicamente ya al sistema, y lo que sucederá en términos de sus ajustes son novedades frente a que si está en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado o otras circunstancias particulares en las cuales se tenga que desenvolver ya en el marco del sistema. Otro de los puntos en los cuales venimos trabajando es la profundización de la transición, que ya inició hacia un mecanismo de cobertura basado principalmente en exclusiones. A finales del año anterior expedimos una resolución que actualizó en forma integral el POS, en donde se adelantaron diferentes ajustes con el fin de cerrar tantas formas diferenciadas de interpretar el plan de beneficios y generar menores zonas grises en la interpretación del mismo. Y el tercero de los puntos en los que viene trabajando el Ministerio de Salud en concordancia con los postulados contenidos en el proyecto de ley estatutaria es la adopción de una política de racionalización del uso de medicamentos y tecnologías en salud que tenga en cuenta elementos como la política farmacéutica y la transparencia de las relaciones entre los profesionales de la salud y las farmacéuticas. En todo caso, el alcance de las tensiones y los cambios necesarios solo podrá ser evaluado cuando se conozca en su totalidad el fallo de la Corte Constitucional. Teníamos la expectativa de que la semana pasada lo pudiéramos conocer, sin embargo el día viernes nos comentaron en la Corte Constitucional que aún estaba pendiente la suscripción de algunas firmas de algunos magistrados. Esperamos que a lo largo de la semana ya podamos conocer integralmente la sentencia. Con todo, entonces, podemos, recapitulando, señalar que en el marco de la ley estatutaria evidentemente tendremos que hacer ajustes al modelo del sistema, sin que de fondo podamos decir que en sí mismo sean incompatibles, sino que evidentemente tendremos que hacer los desarrollos. Será un trabajo que necesariamente implique
un trabajo consensuado con toda la comunidad, con todos los actores del sistema. Como segunda pregunta, se nos planteaba el tema de la sostenibilidad del sistema de salud en el marco de la ley estatutaria. El tema de sostenibilidad se enmarca mucho en lo que dispuso el artículo 15 del proyecto de ley, en donde se desarrolló un mecanismo de exclusiones. Dentro del análisis que hace la Corte Constitucional, este artículo contemplaba dos instancias, una instancia de exclusión y otra instancia de inclusión o de ingresos de tecnologías al plan de beneficios. Dentro de los análisis que adelanta la Corte Constitucional hace un especial énfasis en el mecanismo de inclusión, dando a entender que solo podrán operar las exclusiones. Sin embargo, en el marco del comunicado de prensa consideramos que la definición exclusiva de un POS a través de exclusiones explícitas no ha sido tan detallado en el comunicado de prensa, toda vez que esto reñiría con otros postulados contenidos específicamente en el proyecto de ley. De allí que particularmente el artículo 15 disponga de un periodo de transición de 2 años, en donde el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá que adelantar los ajustes necesarios para llegar a ese mecanismo de exclusiones, y en él se reconozca que tenga que adelantarse en forma progresiva dicha implementación. De igual forma, en el literal G del artículo 6 se estableció como principio dentro del proyecto de ley el de progresividad, lo cual consideramos nos va a permitir efectivamente tener un sistema y un régimen de plan de beneficios en el cual no solo operen las exclusiones como mecanismo limitante al derecho. En tal sentido, también debemos señalar que el artículo 15 señala que este mecanismo médico-científico debe implementarse con la participación de instancias de carácter técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente. Este mecanismo tendremos que tenerlo ajustado dentro de 2 años a partir de la fecha de expedición de la ley, ya una vez sea remitida a la Presidencia de la República para su sanción por parte del presidente. Conforme a lo anterior y atendiendo este postulado del artículo 15, podemos señalar que el Ministerio de Salud y el legislador cuentan con un amplio margen de maniobra para que dentro de sus respectivas competencias definan los arreglos institucionales que permitan proteger el derecho a la salud en el contexto de los mandatos anteriormente explicados. El tercer interrogante que planteaba la invitación se refería a las leyes adicionales que se requieren para el desarrollo pleno de lo que planteó el proyecto de ley frente al derecho fundamental a la salud. Como lo había referido en el primer punto, la ley contempló diferentes mecanismos. No solo necesitamos de una ley ordinaria que apuntale esos temas particulares para hacer el sistema compatible con la ley estatutaria, sino que disponemos de otros mecanismos como los decretos reglamentarios y las resoluciones para, en el marco de las facultades y las atribuciones particulares de cada uno de los órganos, poder compatibilizar esta ley estatutaria con el sistema y generar los mecanismos para hacerla efectiva. De allí los ejemplos que ya les había traído de las iniciativas que en la actualidad adelanta el Ministerio de Salud, con el fin de ir adelantando estos desarrollos y estar listos para la entrada en vigencia de la iniciativa. Hay un interrogante particular en el cual nos señalan cuál será la ganancia del usuario con la implementación de la ley estatutaria. Las ganancias para el usuario son múltiples y los postulados del proyecto de ley referencian en varias disposiciones, afectaciones positivas para el usuario, las referencias explícitas al tema de la prohibición de trámites para la atención de urgencias, pero en últimas consideramos que los beneficios al usuario se van a concretar en las reglas claras que todos los actores del sistema van a tener con la expedición de esta ley. La expedición de esta ley, al elevar el derecho fundamental, al elevar este derecho a la salud como derecho fundamental y reconocerlo por una ley,
efectivamente le da claridad a los actores de la importancia que tiene su participación en el modelo y señala claramente cuáles son las garantías a las cuales estas personas van a estar sujetas y las competencias y obligaciones que tanto prestadores como administradores del sistema van a tener para garantizar en forma efectiva el derecho fundamental a la salud. Algunos ejemplos de los beneficios que genera esta ley estatutaria en particular. Primero, como ya lo hemos referenciado, se tendrá mayor claridad sobre el alcance de la protección al derecho. Va a existir una mayor coherencia entre la jurisprudencia y la ley, toda vez que la iniciativa se sustentó en toda la jurisprudencia existente y en toda la revisión que en casos particulares se había tenido frente a las disposiciones de que se disponía en materia ordinaria y frente a las demandas o las acciones por vía de tutela que se habían presentado y habían sido resueltas favorablemente. Se eliminarán algunas barreras administrativas para el caso de autorización de servicios de urgencia. Se fortalecerá institucionalmente el control de precios de medicamentos, lo que permitirá a su vez avanzar más rápidamente en la incorporación de nuevas tecnologías y en el control de los incentivos a la prescripción de medicamentos con beneficios marginales e incluso dañinos para la salud de los pacientes. Se adoptarán mecanismos específicos para garantizar el balance entre el respeto a la autonomía médica y la racionalización de la prescripción, que por ejemplo considere la mejor evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de los servicios de la salud. Vamos a tener gran impacto en la conciencia sobre el derecho, toda vez que todos conocerán los alcances del mismo. Y por último, quisiera señalar que más allá de los ejemplos, la ley estatutaria crea un nuevo marco general de protección del derecho fundamental a la salud que tendrá un impacto positivo sobre las reformas y futuros cambios del sistema. Para cerrar, quisiera señalarles que en la actualidad no hace trámite en el Congreso de la República de algún tipo de iniciativa en materia legislativa que regule postulados específicos de la ley estatutaria o el proyecto de ley estatutaria pendiente de sanción. Sin embargo, en la actualidad, a través de la Comisión Séptima del Senado de la República, el Gobierno Nacional apoya una iniciativa en materia financiera que, como iniciativas anteriores contenidas en la Ley 1608, busca que el flujo de recursos del sistema sea más fácil a la llegada a los prestadores y que permita el uso de determinadas fuentes para poder solucionar los inconvenientes en materia financiera que el sistema actualmente afronta. Esta iniciativa, en esta iniciativa particularmente se presentará ponencia en próximos días y esperamos que tengamos antes de junio del próximo año tener la aprobación definitiva de la misma, con el fin de disponer de mecanismos particulares que permitan mantener el flujo de recursos y superar las necesidades que actualmente nos han evidenciado. Muchas gracias.